Su renuncia con una carta diciendo que bueno, que no comparte los lineamientos económicos de la gestión. 7 meses estuvo en el cargo, como decís vos, sin resultados concretos de baja de la inflación. Al contrario, hay que decir que es un periodo justamente en donde los resultados le han dado el revés. Sí, digo que siete meses estuvo y no se había dado cuenta que no está de acuerdo con la gestión. Que ha sido secretario, se tardó un poco en darse cuenta, digamos. Sí. No, lo cierto que ahí tenés los números que ya nos lo va a desglosar un poco Laura también, pero sí, efectivamente, no fue su gestión muy eficaz. 31%, ¿qué tal? Buenas noches. 31% es lo acumulado desde octubre del año pasado, cuando asumió Feletti en su cargo, hasta abril. Bueno, falta el dato de mayo, no se va casi con mayo completo. Ahora, lo curioso es que en su carta él pondera y, bueno, hace como una especie de gran subrayado de su política de precios, los más cuidados, de los precios cerca, la canasta de frutas y verduras, el fideicomiso del trigo. Es decir, para él todo eso funcionó hasta que en febrero vino el conflicto bélico. Incluso no lo habla, no dice la invasión de Rusia a Ucrania, sino un conflicto bélico, y eso desbarató los planes, esas herramientas que eran necesarias, eran efectivas al entender Feletti, y que luego la guerra termine complicando los planes y que por lo tanto ahora, al pasar a la órbita de Guzmán, entiende que deben aplicarse otras herramientas, de entender ahí que hay que subir retenciones. Ya sabemos, ¿no?, toda la puja que hay. El presidente Alberto Fernández dice a veces que sí, a veces que no, pero en teoría no está en el ánimo del gobierno a avanzar sobre las retenciones, básicamente porque el Congreso no las va a aprobar, pero se va sin reconocer el fracaso de su política, ¿no? Para el ciudadano cordobés, discúlpame Laura, sí, de esos éxitos que se autoatribuye Feletti, ¿vio algún resultado concreto o eso era para el conurbano de Buenos Aires? Poco y nada, ¿no? La política de precios está, vos ves algún cartelito, pero, por ejemplo, en los precios cerca, que son para los almacenes, en general son 65 productos, en el conurbano había 30. Acá no conseguía 5. Y en el resto de la gran canasta, que yo supo tener hasta 600 productos, encontrabas poco, ¿no? Porque lo que hacían las empresas era, bueno, eso, algo donde más se controlaba, que era en el conurbano, y después ir a otras marcas a ver, más rentables. Para no darle demasiada vuelta al asunto, si el coronel de la guerra contra la inflación, que es Feletti, o era Feletti hasta hoy, se va con una inflación mensual que ya sería alta si fuera anual, sí, entonces es un rotundo fracaso por donde lo mires. Echarle la culpa, si querés, a Ucrania, a Macri o a la pandemia o lo que fuere. Pero si vos tenés una inflación que ya para ser anual es alta, el 6%, y en un mes, por lo menos va a tener un 5%, ¿no?, en el mes de mayo. Así que bueno, listo, ¿no? Yo no sé si hay mucho para comentar al respecto, que no es el único responsable, está claro que no es el único responsable, que es la política económica en general la responsable, sí, pero bueno, él era el coronel de la batalla o de la guerra. Sí. Ahora, el punto es si los que vengan, ¿no? Ahora Guillermo Hahn, un funcionario muy cercano a Martín Guzmán, que forma parte del directorio del Banco Central, no se le conocen mucho antecedente en referencia a la política de precios. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a insistir con estas políticas de control de, bueno, la herencia que supimos conocer de Guillermo Moreno, no con el martillo al frente del escritorio, pero sí también con una política de agresividad, de decir, la culpa es de los monopolios, los que quieren ganar siempre de más. Bueno, ahí Guillermo Hahn, 39 años, es parte de la generación de Martín Guzmán, licenciado en Economía de la Universidad de La Plata. Trabajó con Cristina también. Trabajó con Cristina, sí. Es afín al cristinismo, pero da la impresión, al menos por lo poco que se conoce de él, que no es del riñón, o al menos cortado con la tijera de Feletti, sino que es más afín a Martín Guzmán, que es un Martín Guzmán que hoy viene diciendo: no es sostenible este déficit fiscal, sí o sí, le dice al Fondo Monetario, recortemos la emisión. De hecho, hasta marzo la emisión aquí en la Argentina había parado. Después, con los bonos a jubilados y demás, se aceleró un poco de nuevo, pero bueno, hoy veremos, estuve escuchando algunos datos sobre eso, que mete miedo. La maquinita de hacer billete en abril y mayo es impresionante, como que se disparó de nuevo. El acuerdo con el Fondo Monetario le permite emitir al gobierno el equivalente a un punto del Producto Bruto Interno. El año pasado fueron 3,5. Y ya con lo que lleva ya ahora mayo, ya agotó medio punto. Es decir, está realmente muy excedido. Nadie cree que pueda terminar en diciembre con... pero ¿y si vos seguís emitiendo moneda
para tapar los agujeros fiscales crecientes, ¿cómo pretendés derrotar a la inflación? No hay manera. Es que ahí están conviviendo, Jorge, dos posturas, ¿no? El cristinismo que dice que en la medida en que emitas y los salarios acompañen esa emisión que sigue y que genera la inflación, bueno, no hay problema, porque en definitiva todo se acomoda. Y otros que dicen, no, hay que dejar de gastar, hay que acotar ese déficit del Estado para que la inflación se modere. Pero esa máxima podría estar bien si no las desmintieran los propios datos. Mientras creció la inflación, creció la pobreza enormemente. Con lo cual la realidad la está desmintiendo esa versión. Sí, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero vos la escuchás a Cristina y no coincide con eso, ¿no? Porque en el fondo a la política la inflación le es muy funcional, porque tienen una masa enorme de recursos para después administrar con mucho criterio discrecional, te doy a vos no te doy, a vos te saco, a vos te agrego, y en definitiva es en populismo, porque yo soy el gobierno de turno, el gobernante de turno, que te digo, te doy tanta plata, y en definitiva esa plata genera inflación, yo la recaudo y la vuelvo a administrar para mi propio beneficio, ¿no? Siempre con fines electorales. La renuncia ¿no? Es perverso el sistema. La renuncia de Feletti vendría a ser la segunda del riñón kirchnerista, pero que no maneja caja, ¿no? No maneja caja, no. Administra crisis. Claro. No. Vendría a ser, con la de Máximo. Si uno le quisiera decir, bueno, una especie de, hay un acto, un suspiro de sincericidio a esto de que Martín Guzmán decía, vamos a gobernar con los más leales, con los que se alinean al proyecto. Alberto Fernández diciendo, el que no esté de acuerdo que se vaya, bueno, él en definitiva no está de acuerdo con la política implementada, no está de acuerdo en pasar a la órbita de Guzmán, dice, bueno, me voy. Sería el primero que saca los pies del plato y dice, no concuerdo con esto. Es una especie, uno podría preguntarse, de ruptura en la función ejecutiva de parte del cristinismo, del kirchnerismo duro. Y no sabríamos de eso, ¿no? Quizás sea muy pronto. Bueno, en un día en el que el presidente de la Nación